Hola, el día de hoy hablaremos de Fernando Botero y su obra a lo largo de la historia. Fernando Botero, nacido en Medellín, Colombia, el año 1932, es un pintor y escultor colombiano. Fernando Botero se graduó en el año 1950 en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Posteriormente, viajó a España para estudiar a los grandes maestros de la pintura española, en especial a Goya y Velázquez. Entre 1961 y 1973 fijó su residencia en Nueva York. Luego viviría en París, alternando su residencia en la capital francesa con largas estancias en Pietrasanta o su finca en el pueblo cundinamarqués de Tabio. Hacia 1964, Fernando Botero hizo sus primeras incursiones en el campo escultórico con obras como Cabeza de Obispo, figura que, hecha en pasta de aserrín y con ojos de vidrio, tenía claras reminiscencias de la imaginería colonial barroca. Muchas de sus pinturas reflejan la violencia que se ha vivido en el país a lo largo de más de 50 años, y si bien durante dicho periodo no se encontraba en Colombia, sentía como una necesidad dar su mirada artística ante el fenómeno violento que se experimentó en los años 80 y 90 con los cárteles de la droga, quienes azotaron el país por un largo periodo. Ante esto, Botero indicaba que la violencia comenzó a estar en su cabeza y sintió un día que tenía que pintar, hacer una declaración del horror que se sentía ante el panorama de su país. Durante este periodo, el país estaba bajo el asedio de atentados, asesinatos, sicariato y secuestros por parte de grupos al margen de la ley, incluyendo los carteles de Cali y Medellín, que controlaban el tráfico de drogas a lo largo y ancho del país. Una de las pinturas más famosas de Botero, titulada La muerte de Pablo Escobar, nos muestra una mirada cruda y violenta de este hecho, y asimismo, este es uno de los tantos eventos que Botero mostró en sus pinturas para dar a conocer el periodo violento que atravesaba su país. Durante la misma época, artistas como la española Aurelia Muñoz, la escultora argentina Noemí Martínez, la brasileña Vera Chávez Ceballos, el mexicano Francisco Moreno Capdevila o Alejandro Jodorowsky, entre otros artistas, se encontraban en auge durante el siglo XX en toda Iberoamérica, debido a diferentes corrientes como el abstraccionismo o el mismísimo muralismo mexicano. Sin embargo, Fernando Botero marcó un antes y un después, con su estilo de óleo sobre lienzo y debido a las medidas que usaba o a los colores que imponía en cada una de sus obras. Así pues, sus proyectos y obras más representativas empezaron a marcar tendencia a nivel Iberoamérica y más adelante a nivel mundial. En lo pictórico se destaca el manejo magistral del óleo, el pastel y la acuarela, así como el dibujo en carboncillo, lápiz, bistre y sanguina sobre lienzo y papel, y en lo escultórico el esculpido del bronce en diversas patinas y en mármol en Carrara principalmente. Asimismo, afirma Fernando Botero que la razón secreta que explica los volúmenes monstruosos de su pintura es que así se crean campos de color, pero también reconoce que quizás solo se trate de obsesiones y que sabe que morirá con ellas. Esto teniendo en cuenta que representa personas y figuras en un volumen grande y excesivo, que puede personificar crítica política o humor dependiendo de la pieza. Ahora veremos algunas de las obras más representativas de Fernando Botero. Obras como Masacre en Colombia, El Cazador o Masacre son el reflejo de la violencia que se dio durante la época de los 80s y 90s. Asimismo, cuadros como La muerte de Pablo Escobar o Pablo Escobar muerto, aclarando que son dos cuadros totalmente diferentes, o El tiro fijo, dan muestra que la violencia siempre estuvo presente en la vida de Botero, aun cuando su estancia no era en Colombia. Y si bien cuadros como la Mona Lisa de 12 años muestran una inocencia marcada en sus detalles y un tono más delicado, sus cuadros funcionaron como una crítica social y una versión artística de su pensamiento al respecto. En este caso, no es posible enumerarlos ni enmarcarlos del mejor al peor, ya que cada cuadro tiene su historia por contar y un contexto por entender. Sin embargo, el criterio respecto a cuál es mejor o cuál es la peor obra de Fernando Botero queda a cada uno de ustedes.